Muy bien. ¿Me pueden decir quiénes asistieron hoy, por favor? Leticia. Ariel. Luis. Lucho Gatica. Muy bien. Lucho Gatica. Compositor. Ya murió, ya no más quedó el hijo. Vamos entonces a comenzar por revisar la evaluación de la semana pasada. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarla o de realizarla todos. Bueno, yo le mandé lo que pude hacer, porque sinceramente las primeras preguntas yo no lo entendí. Yo no entendí, yo no sé cómo sacarlo. Muy bien. No hay problema, ahorita las revisamos para aclarar las dudas. No sé si le llegó la tarea más que le mandé. Sí, sí la vi. A ver si está bien. Muy bien. Vamos a ver. Sí, puedo ver que hay varias correctas, si no es que todas son correctas. Igual ahorita vamos a revisar. ¿De dónde se le sube el volumen, Luis? Por aquí había un... Y entonces empezamos con el primer problema que dice, esta era parte de la evaluación, dice, la entrada al parque de juegos cuesta 35 pesos para adulto y 15 para niño. Hoy se recaudaron 4,480 pesos por 224 boletos vendidos. Te pregunta, ¿cuántos boletos para adulto vendieron y cuántos para niños? Y lo primero que te dice es que plantees una ecuación en términos de los boletos vendidos. Mira. ¿Sí? No, aquí. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces, dice, plantea una ecuación en términos de los boletos vendidos. ¿Cómo quedaría la ecuación en términos de los boletos? ¿Cómo relaciono los boletos que vendí con una ecuación? ¿Cómo lo puedo hacer? X 224. ¿Por qué X 224? O Y. Sería 224 Y. Sería 35x más 15y es igual a 4,480. Sería una ecuación. La siguiente ecuación sería para saber el monto de los boletos. X más y igual a 224. Sí, así es. Son correctas ambas. Entonces vamos a ver por qué ocurrió eso, por qué quedó así. Cuando tienen un problema de este tipo, lo primero que tienen que hacer es anotar los datos. Entonces vamos a ver, datos. ¿Qué es lo que me está dando el problema? Dice que la entrada al parque de juegos cuesta 35 para adulto. Entonces, a ver, yo sé que los boletos de adulto cuestan 35. Y dice que los boletos de niño cuestan 15. Y también que se vendieron, en total se recaudaron o se ganó, puede ser una ganancia, 4,480 por, y se vendieron 224 boletos. Esos son todos los datos que me da el problema. ¿Cuánto cuestan los boletos de adulto? ¿Cuánto cuestan los boletos de niño? ¿Cuántos boletos se vendieron? Y de esos boletos que vendí, ¿cuánto gané? ¿O cuánto recaudé? Ahora, me dice que plantee una ecuación en términos de los boletos que vendí. Entonces aquí, ¿esto qué me dice ya? Que tengo que algo es igual a 224.
¿Por qué algo? Porque me dice que es en relación a los boletos que vendí. Yo sé que vendí 224 boletos, pero no sé cuántos son ni de adulto ni de niño. Solo sé que en total vendí 224. Quiere decir que algo más algo es 224. ¿Qué sería ese algo y ese otro algo? X más Y. ¿Y qué es X? X sería 35 adulto. de los boletos de adulto. X son los boletos de adulto. ¿Cuántos? Todavía no sé. Y entonces, si quieren utilizar Y, yo puedo nombrar que mis boletos de niño sean la variable Y. No sé cuántos son, pero sé que si les asigno una variable, los puedo relacionar. ¿Por qué queda así? Porque me está diciendo que relacione la cantidad de boletos. Todavía no hablamos del precio. Entonces, sé que tantos boletos de adulto más tantos boletos de niño me van a dar 224 boletos en total. Entonces, en ese tipo de problemas hay que ser cuidadosos con qué están preguntando, porque sí puede llegar a confundir, ¿no? Por ejemplo, también pudieron decir, no, pues 35, o relacionar las cantidades, pero todavía no nos están pidiendo eso. Nos piden únicamente que relacionemos primero la cantidad de boletos que se vendieron. Yo sé que vendí total 224. Tantos de adulto y tantos de niño me dan 224. Esa sería mi ecuación de relación de cantidad de boletos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, todo está bien. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Dice, plantea una ecuación en términos del dinero recaudado. Ahora sí vamos a utilizar la cantidad monetaria o las ganancias que tenemos aquí. Entonces, nuevamente, ¿cuánto dinero recaudé? 4.480. 4.480. Así es. Sé que de todo lo que vendí, yo junté 4.480. Entonces, algo multiplicado por algo más algo multiplicado por algo me da 4.480. Y aquí ya puedo completar esto porque yo dije que mis boletos de adulto son X y mis boletos de niño son Y. Y como tengo que relacionar el precio, yo sé que si multiplico la cantidad de boletos que vendí por lo que costaron, me van a dar el total. Entonces, aquí quedaría, como dijo Luis hace rato, 35 X más 15Y es igual a 4.480. Porque como les dije, aquí ya se trata de relacionar la variable que había utilizado antes para cada situación, es decir, los boletos de adulto y los boletos de niño, y ahora los estoy multiplicando por lo que cuestan, porque por ejemplo, si hubiera vendido 5 boletos de adulto, si yo los multiplico, los boletos por lo que costaron, me da un total. Tengo que sumar lo que vendí de ambos para saber cuánto vendí en total. Entonces, perdón, aquí yo ya tengo mis dos ecuaciones. ¿Y qué puedo ver? Que me quedó un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que es lo que hemos estado revisando en las clases anteriores. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Okay. Y entonces, como ya me quedó este sistema de ecuaciones, recuerden que un sistema consiste en las dos ecuaciones y en utilizar
tus dos incógnitas, que son X y Y. Es decir, todo esto es un mismo problema. No puedes resolver uno sin el otro. Tienes que resolver los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedo resolver yo mi sistema de ecuaciones? ¿Cómo encuentro cuánto vale X y cuánto vale Y? Primero vamos a despejar la Y, ¿no? X más Y igual a 24. Es Y igual a 224 menos X. Y igual a 224 menos X. Ok, entonces aquí Luis está diciendo que utilicemos el método de sustitución. Sustitución. Está haciendo sustituciones. ¿Por qué el método de sustitución? Porque está hablando del despeje de una variable para colocar ese despeje en mi segunda ecuación. Aquí, por ejemplo, podríamos despejar. ¿Quieren despejar Y? Me dijeron, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa despejar? Dejar solita. Entonces sería Y es igual a 224. Está sumando la X o es positiva X, pasa negativa. Ok, entonces despejo. ¿Y ahora qué hago con ese despeje? Okay. Ahora vamos con la otra fracción que sería 35X más Y. Se multiplica Y 15. Y vale 224 menos X. Correcto. En paréntesis. Ok. Ahora sí, sustituyo. Voy a usar mi despeje de aquí, o lo que obtuve de aquí, para colocarlo en mi otra ecuación. Sé que todo esto es lo que vale Y. Aquí tengo una Y, entonces, en vez de dejarla así tal cual, para poder resolver el sistema, voy a poner esto de aquí, donde está la Y. Entonces, me queda 35X más 15, que multiplica a 224 menos X, es igual a 4.480. ¿Qué puedo hacer después? 15X más 15 por 224 se multiplica. Así es. Elimino el paréntesis o resuelvo el paréntesis. ¿Cómo voy a resolver el paréntesis? Multiplicando el número que tengo afuera por cada uno de los números o términos que tengo adentro. ¿Cuántos términos tengo adentro? Tengo 224 y tengo menos X. Entonces, voy a multiplicar 15 por 224, ¿cuánto es? 3.360. ¿Positivo o negativo? Es positivo. Positivo. Más o más. Y 15 menos X, por menos X, perdón. Sí, sería más por menos sería menos. Los 15X, ¿no? Menos 15X, correcto, porque más por menos es menos. Y esto me da como resultado 4.480. ¿Qué hago después? Porque despejamos las X de un lado y el 336 pasa del otro lado restando. Así es. Entonces, de un lado dejo todo lo que tiene X y del otro todo lo que no tiene X, todos los números solitos. Entonces dijimos que si es positivo, el 3.360 lo voy a pasar negativo. Y aquí veo que son dos restas. ¿Cuánto es 35X menos 15X? Serían 20X. Así es. Y esto es igual a, ¿cuánto es 4.480 menos 3.360? Sería 1.120. ¿Y aquí qué hago? 1.120
Pasa dividiendo a 20. Sobre 20. Correcto. 1120, si multiplica, pasa dividiendo. ¿Y esto qué nos da como resultado? Sería X es igual a 56. Muy bien. X es igual a 56. Y aquí ya encontré una de mis incógnitas o de mis variables. Tengo que X vale 56. Y si nos regresamos hasta arriba, ¿qué dijimos que era X? ¿Qué 56. representa? Los boletos de adulto. Los boletos de adulto. Muy bien, entonces solo nos falta encontrar el valor de Y. Y ese ya es más sencillo, porque solo puedo utilizar una de mis ecuaciones iniciales y sustituyo. Dice que X más Y es igual a 224, pero yo ya sé que X vale 56. Esto quiere decir que si yo despejo Y sería 224 menos 56. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale 168. Correcto. Y es igual a 168. Y dijimos que Y son los boletos de niño. Entonces ahí aparentemente ya tenemos nuestra respuesta, porque al final nos pregunta cuántos boletos para adultos se vendieron y cuántos boletos se vendieron de los de niño. Entonces yo tengo que se vendieron 56 de adulto y 168 de niño. Y todavía puedo comprobar que sea correcto lo que encontré. Comprobación. ¿Puedo utilizar cualquiera de mis ecuaciones nuevamente? Voy a utilizar la segunda porque ya había usado la primera para encontrar la Y, pero también podría usar esa misma. Tengo esta que era mi ecuación que relacionaba el precio. Entonces aquí en vez de X voy a poner 56 y en vez de Y voy a poner 168. Entonces si me da lo mismo de ambos lados, quiere decir que es correcto lo que realizamos. ¿Pueden comprobar eso? ¿Cuánto da de resultado la multiplicación y la suma? 35 por 56 son 1960, que si suma a 15 por 168. 2520. 3520. Y 2520 más 1960. Total 4480. Y eso es exactamente igual a 4480. Quiere decir que nuestro procedimiento es correcto y no hubo errores. Entonces, efectivamente, se vendieron 56 boletos para niño. No, perdón, 56 boletos para adulto. La comprobación. Sí. No lo hiciste. Es la primera ecuación. Hay que multiplicar, ¿verdad? Para la comprobación realmente. Si te sale igual, está bien. Pues, como la primera que hiciste. La primera que hiciste, está mal. Tiene que ser en los dos lados. La misma ¿Cómo cantidad. se escribe comprobación? Que ni veo también. Aquí está. ¿Mande? No, nada. Nada, maestra. Que ya necesito lentes. ¿Quieren que haga un poquito más grande esto? A ver. No, está bien así, maestra, era broma. ¿Cómo era la sustitución? Se multiplica, ¿verdad? Sí, exacto. Para comprobarla, comprobar. ¿Están listas para continuar? ¿Tienen alguna pregunta? Chicas, ¿tienen alguna pregunta? No, maestra. Muy bien. Entonces, este fue el primer problema de la evaluación. Es muy parecido a los que ya venimos realizando en otras clases. Si tuvieron la oportunidad de asistir o de checar los videos, era exactamente lo mismo. Me daban datos, tenía que relacionarlos en dos ecuaciones, uno de cantidad y otro de precio,
Después utilizaba un método, ya sea de sustitución o de suma y resta, hacía el procedimiento adecuado, encontraba la otra variable y comprobaba para ver si es correcto lo que se obtuvo. Y vamos con el siguiente problema. Dice, en una bodega hay 800 cuadernos. ¿Cuántos cuadernos de 100 hojas y cuántos de 50 hay si en total hay 77.500 hojas? Otra vez, en una bodega tienen 800 cuadernos o libretas. ¿Cuántos cuadernos de 100 hojas y cuántos de 50 hay si en total se tienen 77.500 hojas? Entonces, vamos a relacionar esto. Primero vamos a anotar los datos que tenemos. Los datos. Aquí está de nuevo. ¿Cuáles son mis datos? ¿Qué es lo que me está dando el problema? En una bodega hay 800 cuadernos. Entonces, se tienen 800 cuadernos. ¿Qué más sé con el problema? ¿Qué más me da? ¿Cuántos cuadernos de 100 hojas y cuántos de 50 hojas hay? Y el total son 77.500. Así es. En total tengo 77.500 hojas. Entonces, primero, quiere decir que tengo dos tipos de cuadernos. De 100 hojas y de 50 hojas. Y sé que entre todas las hojas de estos cuadernos se hacen 77.500 hojas. De todos estos cuadernos que tengo, de los 800, cuando yo sume las hojas, me tiene que dar 77.500. Eso es todo lo que me da el problema. Esos son todos los datos que yo tengo. Y te pregunta que cuántos cuadernos hay de 100 hojas y cuántos hay de 50. ¿Cómo resuelvo eso? 100 hojas sería X, 50 hojas sería Y. Una ecuación, la otra ecuación sería X más Y igual a 800. Sí, son correctas ambas. Entonces, planteo mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo voy a plantear? Aquí ya no te dan las preguntas, pero yo puedo decir, bueno, me están relacionando cantidad total de cuadernos y cantidad total de hojas. Sé que lo que debo relacionar es la cantidad total de cuadernos y la cantidad total de hojas. Y para eso hacemos lo que dijo Luis. ¿Cómo relaciono yo mi cantidad total de cuadernos? Tengo que asignarle una variable a cada tipo de cuadernos. Entonces yo puedo decir que X son mis cuadernos de 100 hojas, ¿me habían dicho? Sí. Y que Y son mis cuadernos de 50 hojas. Entonces, me habían dicho X más Y igual a 800. Porque si yo sumo todos mis cuadernos, todos los de 100 hojas que tengo y todos los de 50 hojas que tengo, como total me da 800. Y ahora debo relacionar el total de hojas que tengo. Aquí ya no hablamos de precio, pero igual hablamos de una cantidad que surge de la suma de dos productos o de dos multiplicaciones. ¿Cuál sería esa? También ya me la habían dicho. 100 hojas, 100X más Y
Más Y 50. 50. 50 ¿Correcto? ¿Es igual igual a qué? 800. 7500. 7.500. 7.500. Ah, 77. 77.500. Y digo, bueno, entonces está bien, porque si yo sumo los cuadernos de 100 hojas que tengo, más los cuadernos de 50 hojas que tengo, me dan 800 cuadernos. Esto coincide con los datos que me dio el problema, que tengo 800 cuadernos. Y que además, si yo sumara cada una de las hojas, o sea, si yo cuento las hojas de todas las libretas, me tiene que dar 77.500. Esto saldría entonces de multiplicar las hojas de mis cuadernos de 100 y las hojas de mis cuadernos de 50 hojas. Es una multiplicación. Y ahora sí, tengo que resolver por algún método. En este caso podría ser nuevamente sustitución porque está muy directo el despeje como en el problema anterior. O puede ser por suma y resta. ¿Cuál prefieren para resolver este? A ver, ¿cuál sería la de suma y resta, maestro? Por el de suma y resta, muy bien. Entonces, por suma y resta. ¿Y en qué consiste suma y resta? En que yo debo conseguir eliminar una variable, es decir, que al sumarla se haga 0 para poder despejar la otra. Aquí en este caso veo que directamente no puedo hacerlo porque si yo sumo 100x más x, me va a dar 101x y si yo sumo 50y más y, me va a dar 51y. Entonces significa que tengo que hacer por ahí algunos ajustes para poder eliminar una variable. Y arriba, que son pues menos 50, ¿no? Arriba, la sustitución de x más y. Primero, ¿qué variable quieren eliminar? Y. ¿Y? Muy bien. Ok, entonces dijimos que a la hora de sumar o restar, mi variable se tiene que hacer 0. Entonces, ¿cómo hago que esto se convierta en 0? Voy a multiplicar toda mi ecuación de arriba. ¿Por cuánto habías dicho, Luis? Bueno, si despejamos la x, aunque la y sería por 50y. ¿Por 50y o solo por 50? No, por 50 nada más, sería menos. ¿Por menos 50? Menos 50. Ok. ¿Y a la ecuación de abajo qué le hago? ¿Hace falta hacerle algo o ya no? No, porque se puede quedar así, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo puedo ver que si aquí tengo menos 50 por y, me va a dar menos 50y. Y eso se iría con más 50y. Sí. Entonces, en algunos casos, sí va a ser necesario que yo multiplique dos cantidades en las dos ecuaciones, pero en este caso no fue así porque ya directamente sé que si multiplico por menos 50 toda mi ecuación de arriba, puedo conseguir eliminar mi variable de aquí abajo. Entonces, hago la multiplicación antes de hacer la suma. Voy a multiplicar mi ecuación de arriba. ¿Cómo queda esa multiplicación? Sería menos 50x más menos 50y. Igual a 800 a menos 4.000. 8 por 540. Menos 4.000, correcto. Multiplico todo, incluso lo que está del lado derecho del igual. Entonces, 800 por 50. 800 por 50 son 40.000. Menos 40.000. Aquí está. 40.000. Y tengo, entonces, mi segunda ecuación la dejo tal y como está. Tengo que esto es igual a 77.500. Y ahora sí, ya puedo sumar y restar. ¿Cuánto es menos 50x más 100x? O 100x menos 50x. Sería 50x. Correcto.
Y menos 50y más 50y, 0. 0. Ya no lo coloco porque sé que es 0. ¿Y cuánto es? Menos 40.000 más 77.500 o 77.500 menos 40.000. 37.500. 37.500, correcto. Y ahí despejo mi variable x. ¿Cuánto vale x entonces? 37.500. 37.500 entre 50. 50. Valdría 7.500. No. ¿500? Sería 750. 37.500. 37.500 entre 50 son 750. Ok, y aquí ya encontré una de mis incógnitas. Sé que x vale 750. ¿Y qué dijimos que era x? X, 100 hojas. Los cuadernos de 100 hojas. Los cuadernos de 100 hojas. ¿Y ahora qué me falta hacer? Encontrar y. Sí. ¿Cómo la encuentro? Sustituyendo en una de mis ecuaciones que ya tengo. X más y es igual a 800, pero yo sé que x vale 750. Aquí ya se ve muy obvio, pero igual vamos a hacer la resta. ¿Cuánto es 800 menos 750? 50. Correcto. Muy bien. Entonces aquí ya tengo también mis cuadernos de 50 hojas, que es del valor de y. Porque vale 50. Correcto. Y podemos proceder a hacer la comprobación. Puede ser con la cantidad de hojas. Tengo que 100x más 50y son 77.500, pero yo ya sé que x vale 750 y que y vale 50. Y aquí procedo a multiplicar y a sumar. ¿Cuánto es 750 por 100? 75.000. Así es, y 50 por 50. 2.500. Y 75.000 más 2.500. 77.500. 77.500. 77.500 es igual a 77. Entonces es correcto todo el procedimiento que hicimos. En todo nos coincide que efectivamente x vale 750 y que y vale 50. Está coincidiendo ya los resultados. Entonces mi respuesta sería: se tienen 750 cuadernos de 100 hojas y 50 cuadernos de 50 hojas. Y ahí queda resuelto mi problema. Siempre me han dicho que escribiendo a la semana y esa con mi resto es más fácil. Yo también vienen una faldita, con zapatillas. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Hasta arriba de la No, hasta arriba de la maestra. derecha. ¿Todo bien aquí? Ok. ¿Tienen alguna pregunta, señoritos? ¿Una pregunta? No. Muy bien. Entonces, ¿necesitan anotar algo más o pasamos al siguiente problema? No, ya puede cambiar, maestra. Muy bien. Y la siguiente parte de la evaluación eran 3 sistemas de ecuaciones. Vamos a resolver nada más el primero para continuar. Y vamos a borrar esto.
Vamos a resolver el inciso A. Dice que 12m más 8z es igual a 20. Y 3m más 4z Igual a 28. igual a 28, correcto. Entonces aquí ya no estamos utilizando x y y, pero es exactamente lo mismo. No importa las letras o las variables que se usen. Ay, Dios. Y pues por el método que les parezca más adecuado, aquí cuál método quieren utilizar. ¿Cómo resta? ¿No falla alguno? ¿Me Ese más, restan? aquí nos fue el lado más fácil. Llévenos por el lado más. Muy bien. Llévenos por el lado más fácil nuestros pesos. Entonces aquí, ¿cómo resuelvo por suma y resta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, yo lo multipliqué el 3m por 4z restando por 2. ¿Por 2? Sí, menos 2. Por menos 2. Ok. ¿Alguien? Ajá. Para eliminar z. Ajá. Tienes que buscar un número que tú puedas eliminar el número de arriba, ya sea el 12 o el 8. ¿Cuál quieres eliminar? Si tú quieres eliminar el 12, tienes que multiplicar este número por un número que te dé 2m para que lo elimines, o el 8, multiplicarlo por un número para eliminarlo. O sea, ya está uno de los dos. Aquí, por ejemplo, lo que va a pasar es que z se va a eliminar, porque si yo multiplico menos 2 por 4, me va a dar menos 8z, y ese se va a ir con más 8z. También, por ejemplo, pude multiplicar por menos 4 para eliminar la m, porque menos 4 por 3 son menos 12, y hubiera sido igual. También pude multiplicar arriba. Todo es dependiendo de cómo lo tomen. Hay muchas maneras de multiplicar para eliminar las variables. En este caso multiplicamos por menos 2. Entonces, ¿cuánto nos da? Esa multiplicación. ¿Cómo multiplico? 2 por 3m, ¿no? Menos 2 más 6m. Menos por más sería menos 6m. Menos 6m, bien. Menos por más sería menos 8z. 8z igual a Menos 36. menos 56. Ok, 56, sí. Ok. 2 por 2. 56. O sea que todo esto se va multiplicando 2 por 3 y Ah, 2 por 4. Todo lo que está dentro del paréntesis. 2 por 3, 2 Y por 2 4, por 28. 28, 56. Ah, sí está fácil. Porque está dentro del paréntesis. Sí, correcto. Ahora sí ya le agarré. Muy bien. Ahora sí, hacemos las sumas y restas pertinentes. ¿Cuánto es 12m menos 6m? Sería 2, 6, menos 6. 6m positivo. 6m positivo. Así es. Y menos 8 más 8. Menos 56. O 56. Vemos que la z se va. Menos 8 más 8 son 0. Ya no lo coloco. Y menos 56 más 20 o 20 menos 56. Menos 36. Menos 36, correcto. Entonces aquí ya solo hago un despeje. M es igual a 36. Multiplica, pasa dividiendo sobre 6. Es decir, M es igual a 6, 6 por 6, 36. menos 6. Recuerden el signo.
¿Cómo se llama esta maestra? ¿Suma y resta de qué? ¿De qué? El método de suma y resta para sistemas de dos ecuaciones. Bueno, hasta ahí vamos bien. Esa es la pregunta de seguro que esto está explicado, ¿no? 11.50. Ok, entonces ya tengo mi M. Me falta encontrar cuánto vale Z. ¿Qué ecuación quieren tomar para encontrar Z? 3m más 4z. Se puede tomar cualquier de las dos variables nuestras. Por ejemplo, se puede tomar también la de arriba y la de abajo. Sí, para hacer la sustitución o encontrar la otra variable se puede tomar cualquiera. Si quieren, tomamos las dos para que vean que debería salir lo mismo. Okay. Porque ahí yo me confundí para hacer eso. No sé si como resté la de abajo, yo pensé que a lo mejor teníamos que tomar la de arriba. También, o sea, le tocaba la de arriba. Pero puede ser cualquiera de las dos para encontrar la otra. Entonces, por ejemplo, yo tengo que, ya no pongo M, pongo menos 6 más 8z igual a 20. ¿Cuánto es 12 por menos 6? 12. 12 menos 6. Por 92. Serían menos 72. Así es. Más 8z es igual a 20. Despejo mi z. De un lado todo lo que tiene variables y del otro todo lo que tiene números solitos. Está restando el menos 72 o es negativo, lo paso positivo. Entonces, 8z es igual a 72 más 20, ¿cuánto es? 92. 92. Y entonces z es igual a 92 entre 8. Entre 11.50. Z es igual a 8. 11.50. 11.5, correcto. Aquí nos quedó un decimal. Creo que no habíamos hecho un ejemplo donde nos quedara decimal, pero sí es posible que esto ocurra. Sí, eso es lo que yo me confundí porque me salió decimal y yo dije, en todo nos salen enteros y en esta me sale decimal, entonces no sabía seguro que estaba bien. Oh, no, pero sí es correcto. Siempre y cuando se cumpla al hacer la comprobación, sí pueden salir decimales. Todo depende de las ecuaciones. Pero en esa de que hicimos la suma de esas, como dice, yo pensaba que nomás se tenía que tomar la variable de abajo y no la de arriba. Y se puede tomar la que sea, ¿verdad? ¿Cuál variable de abajo? Por ejemplo, es que en esta le restamos la variable de 3m más 4z. Entonces yo pensé que teníamos que tomar, ya no se puede tomar esa ecuación, sino hay que tomar la otra, la de arriba. ¿Para encontrar la otra variable te refieres? Ajá. Ah, no, puede ser cualquiera de las dos, mira. Podemos tomar esa misma, también es lo que les decía, que es exactamente igual. Por ejemplo, aquí encontramos que z es 11.5. Si la hacemos con esta, nos va a dar lo mismo. 3 por, ya no pongo m, pongo menos 6, más 4z es igual a 28. ¿Cuánto es 3 por menos 6? Menos 24. Menos 18. Menos 18. Más 4z igual a 28. De un lado lo que tiene variables y del otro lo que está solito. 28 más 18. ¿Qué es 28 más 18? 46. 4z es igual a 46. Entonces, z es igual a 46 entre 4. 11.5. 11.5. Y es exactamente lo mismo. No importa qué ecuación se tome para encontrar la otra variable. No es que si ya usaste una tengas que usar la otra o que tengas que usar esa misma. Da igual, se podría decir, al final de cuentas. Da lo mismo. Ahora agarramos esto, y ahorita agarramos esto. Yo me confundí porque me dije
y agarré esta para hacer la fracción, entonces yo tengo que agarrar esta, o tengo que agarrar esta. Y la misma. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? No más. Entonces, de nuevo, un repaso. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas y decidimos utilizar suma y resta para resolverlo. Sé que con suma y resta debo eliminar una variable o que mediante sumar y restar esta me dé 0 como resultado para poder despejar la otra. Entonces aquí dijeron, pues voy a multiplicar por menos 2 para que cuando yo multiplique por 4, esto me dé menos 8z y esto se haga 0 y así me quede la m para despejar. Y a partir de esto, yo puedo encontrar mi otra variable, tomando de nuevo una de las ecuaciones principales, de las primeras. Hago la sustitución o el reemplazo y me queda que z es 11.5. Así encuentro mi otra variable. Ok. Y estos ya no los vamos a resolver porque ya hemos visto varios ejemplos de eso. Se hacen exactamente igual, entonces de este aprendimos también que es posible que te dé un número con decimales. Lo importante es que al final sí se cumpla lo que te sale o tus resultados de las variables, cuál es su valor. Y ya tenemos varias clases viendo suma y resta. Yo creo que sí lo entienden bastante bien, pero todavía hay problemas con los signos y algunos detalles, así que vamos a hacer un pequeño repaso de temas de unidades anteriores para que quede un poco más claro también, porque a veces sí se entiende el proceso, pero hay confusión en algunas partes por los signos o por cualquier cosa, ¿no? Vamos a repasar uso de los signos y dice, resuelva las siguientes operaciones. Son muchas, vamos a resolver solo algunas. Vamos a anotar la primera. Tengo 234 más 897. Yo creo que con las sumas directas no hay problema. Pues saben que es solo una suma. Aquí, por ejemplo, pues 234 más 897 son 1131. Vamos a tomar solo los que tienen los signos diferentes. Por ejemplo, menos 895 más 3.456. Aquí pueden ver que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, aquí yo, por ejemplo, para mí es más natural ver algo así, 3.156 menos 895, como que al grande le restó el pequeño y no lo al revés. Es solo como la manera de acomodarlo. Para mí es, bueno, al menos para mí es más fácil verlo de esta manera, como que ya sé que debo restarle. Y aquí en primera instancia digo, pues ¿cómo lo sumo, no? Pero ya si lo pongo al revés se me hace un poco más claro. Entonces aquí, por ejemplo, 3.456 menos 895 son 2.561. Esto ocurre también, si se dieron cuenta, en los sistemas de ecuaciones, que a veces te queda menos 15y más 50y, por ejemplo. Y ahí yo diría, bueno, menos 15y más 50y, para mí es más natural, 50y menos 15y. Es como nada más la manera de acomodarlo para que se vea, pues, más natural. ¿Cómo se llama, maestra, esto? Esto es uso de los signos, ya sea en las operaciones. Aquí tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Uso de los signos. Pero, por ejemplo, la que sigue, maestra, la de 784, que sería positivo, menos, más 578. Vamos a hacerla. Aquí tiene más 784 menos más 578. Menos, ajá, más. Los dos números son positivos. No.
Si se fijan, el signo positivo de colocarlo como no siempre se toma. Más bien, cuando un número no tiene el negativo, ya sabes que es positivo. O prefieren que sí se coloque, ¿cómo se les hace más No, natural? está bien, maestra, sin el signo. ¿Sin el signo? Sí. Mejor sin el signo porque así no es positivo. Es una cosa. Ese ya es Una recta. Entonces ya sería una resta directa. Correcto. Sí, ya no hay nada de nada. Equivocarse. 784 Un poco de tu inteligencia. Oye, ¿qué pasó? 578 son 206. Así es, a veces es más como confuso que estén todos los signos ahí que si solo se dejan los negativos. Este, por ejemplo, que si tiene muchos signos negativos, vamos a resolverlo. Dice menos 324. Vamos a dejar este aquí. Menos 324 menos 1235. Ahí sí se tiene que hacer algo. Con el menos, ¿no? Los paréntesis. Por menos, por más, ahí sí cambia. Y es más, todo. ¿Dónde? Menos es más. 1235. Es como si aquí hubiera un menos 1, invisible. Menos 1 por menos 1235, menos por menos es más. Pero no se pone. Y ahora sí, esto lo puedo acomodar también así, 1235 menos 324. ¿Cuánto es eso? Igual a positivo no avance. Exactamente. Aunque también si lo meten en la calculadora, por ejemplo, así tal cual, menos 324 más 1235, pues es exactamente lo mismo. Esto yo lo veo, por ejemplo, si están haciéndolo a mano, tal vez es más sencillo acomodarlo de esta manera. Solo hay que cambiar los números, digo, ¿cómo se dice? Los lugares. Sí, para ella me hace más fácil porque es ilógico esto. Lo único que hace es cambiar para entenderle más. Exacto. Gracias, maestra. Dice el dicho, es la misma. Ahí vas. Si luego te quejas que te vas a empezar con Dios. Vamos a resolver. Yo creo que con las multiplicaciones positivas tampoco hay problema, pues es directo. 379 por 832, por ejemplo. El de abajo, como el negativo 467 dividido, ese es negativo sería. Este de aquí, menos 467 entre 106. 306. Eso ahí sería el resultado negativo. Correcto, porque menos entre más es menos. Entonces, 467 entre 306 da un decimal, es 4.40, menos 4.40. Instituciones sobre la tabla de los signos de la No, sí, pero sí, más es más, menos es más, menos por más es menos más por menos es menos. Hay la tabla de multiplicación, la tabla de división. La vez que multiplicas para que dividen, para que dividen, 467 entre 106 igual a menos 4.40. Así es. Búscate la tabla de los signos. Muy bien, vamos a revisar otro. ¿Cuál más quieren hacer? ¿Cuál otro se les hace extraño? Vamos a la de multiplicar 339 por 872. Es nomás 735.
No, Sí, ¿cuál dijiste? 735 negativo. Negativo 735 por Más 795. 196. Vamos a ponerlo tal cual como está, porque están de más los signos, pero es negativo, ¿verdad? Menos 735 por más 196. Está bien. Aquí lo que yo haría, por ejemplo, sería quitarle este signo más porque ya sé que está ahí. Quito, por ejemplo, los paréntesis. Esto es lo mismo. Y aquí ya sé que si yo multiplico, me va a dar un resultado negativo, porque menos por más es menos. Entonces, menos 735 por 196 da menos 144.060. Una pregunta, ¿cómo saber cuál signo es el que vamos a quitar? Si, por ejemplo, en el ejemplo ahorita que nos acaba de dar, hay 3 signos, ¿siempre va a quitar el signo que está a la izquierda, a la derecha? ¿Te refieres a que quité este signo de aquí? Ajá, el más. Lo quité porque es como si estuviera como innecesario, es como si fuera lo mismo. Cuando un número no tiene un signo, por ejemplo, si está un 5 solito, yo sé que es positivo. Ok. Si le pongo el más, pues con mayor razón, ¿no? Pero es como algo extra, poner un signo positivo. Yo automáticamente sé que si un número está así solito, Y esto sí. es positivo, pero si yo le pongo aquí el menos, ya es negativo. Solo lo quité como para hacer menos... Sí, pero por ejemplo, ¿cómo saber cuando hay 3 signos, en este caso, menos, por y luego más? Y si hubiese uno menos por menos, que se quita, no se quita ahí el signo, solo se multiplica Sí, solo se multiplicaría. ¿Te refieres a que si, por a los ejemplo... signos. No, a los signos. Porque en este caso solamente quitó el más. Ujú. ¿Por qué lo quité? Porque yo, como les digo, ya sé que es positivo. Este de aquí, si conservo los paréntesis, por ejemplo, Ujú. y tal vez así sea un poquito más claro. Yo sé que es como innecesario ponerle el signo de más, o si te confunde, puedes dejarlo, pero ya sé que menos por más es menos. No es que se tenga que quitar o no, realmente es cuestión como de visualización o de lectura, depende de cómo se te haga a ti más sencillo, pero por lo general no, los números positivos, a los números positivos no se les pone el signo, se dejan así solitos. Pero si esto fuera un menos, igualmente yo sé que menos por menos, ¿cuánto es? ¿Es más o menos? Más. Es más. Entonces aquí ya sería un resultado positivo. Menos por menos, pues más. Ujú. Cuando hay 2 positivos. Sí. Ajá, y si fuera menos, no, da igual. Menos por más. Menos por más, menos. La de más, la de multiplicación, la de división, son tablas que la de más. Ok, ya la entendí. Gracias por la explicación. De nada, de nada. Más por más. ¿Estás bien, Nazario? ¿O necesitas un...? ¿Tienen alguna otra duda? Y si tienen alguna otra duda, no, yo no. Bueno, Muy bien, vamos a resolver. ¿Algún otro? ¿Qué otro quieren resolver? La del último, maestra. Este de La aquí, del no, el último, ajá. Sí. 1025 entre menos 125. Ujú. Por favor. Vamos a resolverlo. 125 es positivo. Entre, 125. Fíjate. ¿cómo? 125. Menos 125. 1025, ya sé que es positivo. Esto no es 125. Entonces ya no es necesario que coloque
el signo y veo que es una división. Entonces puedo resolver primero los signos. ¿Cuánto es más entre menos? Menos. Menos. ¿Y 1025 entre 125? Entre 125. 8.20. 8.2. Menos 8.2. Menos 8.2, muy bien. Porque más entre menos es menos. Y 1025 entre 125 es 8.2. Nos dio decimal ahora. ¿Quieren resolver algún otro? Sí. Pero, por ejemplo, una pregunta, maestra. Sí, por ejemplo, si un número es negativo y luego en medio es positivo, luego el que sigue es negativo, Ujú. entonces, Ya te equivocaste, Luis. ¿Verdad? No, no te la, ¿cómo se llama? Ya que se me fue esa. Por Ya sé. ejemplo, este de aquí, menos 789 más menos 8346. Ahí. Entonces, el número de signos donde se va a jugar en los signos es menos por menos o sería más por menos. O sea, ¿dónde lleva ese juego de fracción de menos por más? Vamos a resolverlo. Mira, menos 789 más menos 8346. Ok, entonces aquí dice que es más menos. Mm. Aquí es como si hubiera un 1 invisible, si se les hace tal vez un poco más claro así. Así se ve como una multiplicación, ¿no? ¿Y cuánto es más por menos? Es menos. Entonces es menos 789 menos 8346. Este 1 no se pone. Ajá, pero por ejemplo, Pero yo sé el que... otro, el primero que está 769 es menos por más, es igual menos. Ajá. Pero si fuera más, por ejemplo, el de 779, si fuera más, sería más por más, o ahí no se juega ese número de signos. Si este fuera un positivo, Ajá, pues este también sería positivo. más por más, también ahí lleva ese juego de signos. Si este y este se llevan también, Ajá, por ejemplo, más por más es más, luego más por menos sería así el juego de los signos. en este caso, cuando están haciendo los signos, siempre tomen en cuenta los que están así inmediatos, porque por ejemplo, este ya no afecta a este en absolutamente nada. Este es como algo aparte, ¿no? Aquí lo que me importa es lo que está del lado izquierdo del paréntesis, o sea, esto de aquí. Es lo que yo me refiero, maestro. Si más hay que tomar en cuenta esos dos signos o también el que está al principio. No, este de aquí no le hace nada a esto de acá, porque está del lado derecho. A mí lo que me interesa es lo que está del lado izquierdo del paréntesis. Es cuando es una suma, pero cuando es una multiplicación, ahí sí hay que tomar en cuenta el otro signo que está al principio, ¿no? Si esta fuera una multiplicación, Ajá. Hay que tomar en cuenta ya el signo el que está a la derecha, a la izquierda. es diferente, sí, porque aquí ya estoy multiplicando directamente dos cantidades. Aquí estoy diciendo que menos por menos es más. Entonces ahí, cuando en esas ya se aplica, pues ya se agarra la fracción que va al principio, ¿verdad? Sí, porque estoy multiplicando directamente dos cantidades. Esta por esta. Entonces, aquí sí, porque es todo esto que multiplica, ahí lo moví, multiplica a todo esto.
Y otra cosa, no siempre o no es tan correcto poner el signo de multiplicación cuando hay paréntesis, porque esto también me indica una multiplicación. Un paréntesis y otro paréntesis me indican una multiplicación. Esto es lo mismo que si yo pongo aquí un por. O también tal vez lo lleguen a ver con un punto. Ay, ya lo arruiné. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a dibujarlo, por ejemplo. 5 por 5. Esto indica multiplicación. Un punto indica multiplicación. Esto es igual que si yo pongo 5 por 5 o 5 por... Creo que así también está como una estrellita, ¿no? Está medio feo ahí, pero... por 5. O que si yo pongo dos paréntesis. 5 por 5. Todo esto representa lo mismo y representa una multiplicación. El punto, una cruz, una estrellita o el asterisco o los paréntesis. Todos esos indican multiplicación. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto. Había confusión, creo, un poco. Teníamos, por ejemplo, menos 5 más menos 3. Aquí se preguntaban si este signo afectaba a este. Ajá. La respuesta es no, porque esto es una suma. El signo solo afecta a lo que está aquí. Aquí del lado izquierdo de este paréntesis no hay nada. O sea, técnicamente es como si hubiera un más. Porque más menos sigue siendo menos. Pero no lo voy a poner. Este signo no tiene nada que ver con lo que está aquí, solo con lo que está aquí. Este signo afecta a este paréntesis, porque como les digo, es como si hubiera un 1 invisible. Aquí ya se ve pues como más natural, ¿no? Ah, está sumando a una multiplicación. Esa multiplicación es menos 3 por 1. Ahí, ¿qué signo tiene más peso? Pues va a ser el menos 3. Entonces tendría menos 5 más menos 5, menos 5, menos 3. Pero si esto fuera una multiplicación, entonces ahí sí estoy usando este signo y este signo, porque aquí ya no hay ningún signo más que el de multiplicar. Menos 5 por menos 3 sería menos por menos más, sería 15 positivo. ¿Tienen alguna pregunta de ahí? No los he confundido más. Oh, ya está. Bajo control. ¿Quieren hacer algún otro? Vamos a hacer este, miren, menos 984. Y estaba menos más 456. Entonces, esto en realidad, ¿cómo queda? Menos 984 más menos. Menos. Una recta. Menos es una resta, es correcto. ¿Cuál es el resultado? Sería menos 538. Más. ¿O más? No, son No. negativos. ¿Es positivo o negativo? Cada lado está más grande y es negativo. Negativo. Cierto. 984.
Tenemos que poner más atención. 528. Pero es menos, Menos 528. no, sería No, es es una suma, ¿no? 528. No, no suma. Menos 9,84. Menos Menos 4,56. 4,56. 9,54. ¿Es más o es menos? Negativo. Es más, Negativo. ¿no? Negativo. 1440. Así es. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué si son negativos? ¿Por qué si pues sigue siendo negativo? Porque, por ejemplo, si yo tengo Más negativo. Sigue para allá. 6 más 6, sé que es un positivo, sé que es 12. Y si yo tengo menos 3, Es menos 6. menos 6, así es. ¿Y esto por qué sucede? Nos vamos a ir a nuestra recta numérica. Está muy horrible esta recta, la voy a volver a dibujar. Más que está bien. Y era la que hacemos nosotros, la opción. Aquí está. Vamos a poner que este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Ya aprendió, soy bien grosera. Este es Y, este es X, este es menos 1, este es menos 2, este es menos 3, este es menos 4. Ay, Dios mío. Ok. ¿Recuerdan la recta numérica? Que de este lado, en el eje X, los números son positivos. Y a partir de aquí, esto es como si fuera un 0, es el origen. Se van haciendo negativos hacia la izquierda. ¿Recuerdan eso? Ok, entonces, por ejemplo, si sumamos de esta manera, yo diría, ¿cuánto es 2 más 2? Tengo 1, 2. Y si yo le sumo otros 2, 1, 2, ¿cuánto sería? Pues 4, ¿no? Llego al 4. Lo mismo que si tengo negativos. Si me dicen menos 2, si yo primeramente menos 2, menos 1, menos 2. Y si a eso yo le quito otros 2, menos 1, menos 2, ¿a dónde llego? A menos 4. Es como si fuera el resultado de... Pues 2 más 2 está muy claro que es 4, ¿no? Y les pongo el ejemplo de aquí de la recta. Un espacio y otro espacio. O sea, 2 espacios más 2 espacios son 4. Y si al contrario yo tengo negativos, menos 1, menos 2, menos 2, menos otros 2, me da menos 4. Menos 2, menos otros 2, me da menos 4. Por eso quedan así los resultados cuando estamos restando es como si en realidad, si se fijan, estuviéramos sumando y si conserváramos el signo, porque 2 más 2 son 4 y estoy conservando estos signos. 2 más 2, 4. Conservo ambos signos positivos. Cuando los signos son iguales, en una suma, en una resta, esto es lo que sucede. Por lo que les digo aquí de la recta numérica. Vamos a descartar. Vamos a abrir otra. Nos vamos de nuevo. ¿Quieren resolver algún otro de aquí? ¿Tienen alguna otra duda con los signos?
¿No? No, pero ya están bien claros. Muy bien. Entonces igual van a estar ahí, les mandaré el documento para que los hagan de práctica, entonces seguimos. Otra cosa importante en método de sustitución es el despeje de variables, porque llega un momento en el que debemos despejar. Sí. Entonces vamos a hacer esta primero. 18x es igual a 216. Mi única variable ahí es x, entonces debo despejarla. ¿Cómo despejo la x? 216 pasa dividiendo a 18. 216 divide a 18. ¿Y eso cuánto es? 27. X es igual a 27. 216 entre 18 ¿Sí? son 12. Son Sí, 12. son 12. 216 entre 18. No, pues, 12, maestra. Muy bien. ¿No? Esto estuvo muy directo, creo que no hay problemas con esto, pues es aquí recordar nada más que si tengo algo multiplicando, para despejar x voy a pasar dividiendo. ¿Cómo se llama? Despeje de variables. Vamos a hacer esta. X más y igual a 500. X más y igual a 500. Y la instrucción es despeja x. ¿Cómo despejo x? Ok, sería X, despejando X sería Y. No, X es igual a 500 menos Y. Ajá, así es. X es Ya igual a tiene 500. despejar X. Porque, ¿qué significa despejar? Dejar solita. Si me están pidiendo dejar solita a la X, ¿qué le hago a la Y? Si está sumando, la paso restando del otro lado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Muy bien. Vamos con la siguiente entonces. Tengo 3x más y igual a 276 y la instrucción es despeja y. Despejar X más y igual a 256, 76, es igual, 76. Despeja y. ¿Cómo despejo y? Ok, sería Y es igual a 276 menos 3X. Así es, porque si quiero dejar solita a la y, debo deshacerme del 3x, y si está positivo 3x, lo paso negativo del otro lado. Sí. Así que del despeje de y. ¿Alguna duda? No. sí, ya lo había sido resuelto. Despejar. Ok, seguimos. La siguiente es 4x más 6y igual a 325. 4 más 6Y. Igual a 325 y nos piden despejar x. X. Ok, ¿Cómo sería despejo x de ahí? 4X igual a 325 menos 600. ¿Ya está el despeje o qué le falta? Y No. ahí pasa a 325 menos 6 dividiendo, pasa dividiendo entre 4. Sí, porque hay que despejar la X. Correcto. Entonces, este todavía no estaba listo, porque todavía tengo un 4 que me estorba. Y si está multiplicando ese 4, ¿cómo lo paso? Dividiendo. Es un jueguito medio. Entre 4.
¿Alguna duda? No. ¿Y así eso queda ese cuenta o hay que, Y pues despejarlo o hay que sumar, multiplicar? Solo te piden despejar y aquí ya cumples con la instrucción. O cuando diga nomás despejar, se queda así. Así es, el despeje queda así. O también podría ser 325 menos 6y entre 4. Es así como queda el despeje. Así dejé solita a mi x. Vamos con el siguiente. Parece que no salgo y si me regaña. 8x menos 14y igual a menos 75. Y la instrucción es despeja y. ¿Cómo despeja y? Sería 14y igual a 75 menos 8x. Y es igual a 75 menos 8x entre 14. Aquí recuerden que si debo despejar y, solo paso restando el menos 8x. Y aquí dejo de este lado el menos 14y con todo y el signo. No se olviden de los signos. Lo que está del lado izquierdo es lo que me interesa para todo este término. Aquí es como si hubiera un más. Si está sumando todo esto, lo voy a pasar restando. Ahora, para que mi y se quede solita, debo dividir todo esto entre menos 14. No se olviden de llevarse también el signo cuando están dividiendo. Y es como si tuvieran que y es igual a menos 75 menos 8x. Disculpen el dibujo tan horrible. Entre menos 14. Es lo mismo que si tengo esto así, nada más que aquí acomodado como una fracción, se ve más natural que si solo pongo un guión, pero es por cuestión de escritura en la computadora. Entonces no se olviden de los signos. Más el que pasa si no se le pone los signos. Que ya tu despeje pues no está bien. Por ejemplo, aquí si yo no tuviera, si hubiera omitido este signo, ya mi despeje hubiera quedado diferente. Y si esto, por ejemplo, tengo que sustituirlo en otra ecuación, pues ya no va a estar correcto, porque ya me llevé arrastrando un signo que no está bien y mi resultado ya va a ser diferente. Entonces recuerden siempre tomar en cuenta los signos. Sí. Ok, vamos a uno nuevo. Ese fue el último ejemplo de despeje de variables. Y ahora nos vamos con jerarquía de operaciones. ¿A qué se refiere con jerarquía de operaciones? A que cuando yo tengo una expresión algebraica o una ecuación, ¿qué es lo que tengo que resolver primero y qué es lo que tengo que resolver al último? Aquí, por jerarquía de operaciones, nos dice que primero se resuelve en paréntesis, después potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. Vamos a ver un ejemplo aplicado. Dice, la jerarquía de operaciones implica seguir un orden al resolver una expresión aritmética. Seguir un orden al resolver una expresión aritmética. Es decir, que no puedo hacer, si yo veo esto aquí, no puedo hacerlo como se me dé la gana. Tengo que respetar que hay una jerarquía o que debo hacer unas cosas primero que otras. Dice que primero se resuelven las potencias. Aquí tengo mi expresión
vamos a resolverla. 6 por 7 está al cubo, más 8. Menos 2 a la 4. Menos 12. Más 125 entre 5. Ok, entonces dice que primero se resuelven las potencias. ¿Qué potencias tengo aquí? Tengo 7 a la 3 y tengo 2 a la 4. Así que voy a hacer todo esto igual, pero voy a resolver mis potencias. ¿Cuánto es 7 al cubo? 21. Por 7. 7 serían 343. Así es, 343. Ojo, 7 al cubo, no 7 por 3. ¿Qué significa 7 al cubo? Que voy a multiplicar 3 veces el 7. Es decir, 7 por 7 por 7. 343. Y vamos con el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 4 o 2 elevado a la cuarta potencia? 16. ¿Tiene 16? Es 16, correcto. 2 a la cuarta potencia es 16, porque es como si yo multiplicara 2 por 2 por 2 por 2. 16. Menos 12. Ya resolví las potencias. ¿Qué es lo siguiente que se me indica hacer? Resolver las operaciones que están dentro del paréntesis, si las hay. Y aquí veo que efectivamente las hay. Hay varias operaciones que están dentro del paréntesis. Entonces las voy a resolver. ¿Cuánto es 343 más 8? 351. 4, 451. 451. ¿Y cuánto es 16 menos 12? 351. Menos 16 menos 12 son 4. ¿Y cuánto es 125 entre 5? 125 entre 5. 25. Muy bien. Entonces, ya resolvimos las operaciones dentro de paréntesis. Tenía esto entre paréntesis y se convirtió en esto. Tenía esto entre paréntesis y se convirtió en esto. Tenía esto entre paréntesis y se convirtió en esto. Ahora digo que las ecuaciones están más difíciles que Ahora dice que se resuelven multiplicaciones y divisiones. ¿Aquí tengo alguna multiplicación? Sí. 6 que multiplica a 351. 6 por 351, ¿cuánto es? 2106. 2106 menos 4 más 25. son 21. Ok, aquí ya puedo hacer toda la operación. Efectivamente, menos 4 más 25 son
21. Entonces puedo hacer menos 4 más 25. Son 21. Si eso se les hace más fácil. Y ahí solo resuelvo mis sumas. Si se fijan, ahí ya se restó y se sumó directamente. 2106 más 21. 2127. 2127. Correcto. 2127. Entonces, esto nos indica qué hacer primero y qué hacer después, porque si no puede que sea más confuso o que no se sepa bien por dónde empezar. La jerarquía de operaciones nos dice qué debemos hacer primero cuando tenemos una expresión de este tipo. Jerarquía de operaciones, ¿verdad? Así es. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. ¿Todo bien? Muy bien. Y lo último que tengo son multiplicaciones con paréntesis, que es un poco de lo que ya habíamos practicado a la hora de hacer sustitución, suma y resta y todo eso. Varias veces nos quedan expresiones así. Entonces, ¿cómo se resuelven estas expresiones? Por ejemplo, vamos a copiar y pegar todas. La primera. Bueno, vamos a ponerle inciso A. Este es inciso B. Inciso C. Inciso D. Inciso E. ¿Qué son esos? Multiplicaciones con paréntesis. Ah, multiplicaciones con paréntesis. Sí, así es. Y de hecho aquí también involucro un poco lo que son jerarquía de operaciones, lo que habíamos visto hace un segundo. Por ejemplo, tengo a 8 que multiplica a 5 más 3. Como aquí involucra a puros números invariables, puedo hacer esto de dos formas. Una es primero haciendo la suma. ¿Cuánto es 5 más 3? 8. Y 8 por 8. 34. Así es. Si ven, está muy directo. También pude hacerlo de esta manera. Multiplicar el 8 por el 5 y luego sumarlo a 8 por 3. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. ¿Y 8 por 3? 24. ¿Y 40 más 24? Ajá. 64. Que es lo mismo que si yo primero sumo 5 más 3 y lo multiplico por 8. 40 más 24. Es más fácil el de los paréntesis. Es igual a 64. Sí, es más directo sumar dentro que hacer todo este proceso, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Está fácil. ¿Y esa? Ok. ¿Es más grande? No, esta es la misma. No sé, de abajo o la B. Ahora, ¿cómo resuelvo eso? No, de la B. 3. Dos, Denme el resultado de este. ¿Cuánto les da? 4. 12, más 7. Vamos a ver de esta manera. ¿Saben cuál es la jerarquía? No, multiplicaciones con paréntesis. ¿Cuánto es por 12? 12 por 3. Serían 35. 7 por 3, 21.
tenemos 69. Correcta. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque pues puedo sumar todo lo de adentro, que me da 23. Y si yo multiplico 23 por 3, me da 69. O pude hacerlo por separado, como en esta parte. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. Y 7 por 3, 21. Y me da exactamente lo mismo, 69. 4 por 3, 12. 12 por 3, ay, perdón, 36. 7 por 3, 21 y es 69. O 3 que multiplica a 23, que es la suma de todo esto, y es 69. Correcto. Vamos a hacer esta. Aquí veo que ya no puedo hacer una suma porque tengo una variable, entonces forzosamente debo multiplicar por cada uno. ¿Cómo me queda esto? ¿Cuánto es 12 por x? 12. ¿Y 12 por 8? No, nomás 96. 96. Y ese es el resultado. 12x más 96. ¿Y ya se queda así? Sí, porque la variable no se puede cambiar. Sí, correcto, porque no puedo hacer nada con la variable. Solo se deja expresado. 2x más 96. 12x más 96. Vamos con el inciso D. De nuevo, tengo variables. No puedo hacer nada dentro del paréntesis, no puedo resolver, no puedo sumar, porque es una variable con un número. Tengo que multiplicar otra vez lo que está afuera por cada uno de los que están dentro. Entonces, primero multiplico menos 4x por 5x, ¿cuánto es? Menos, Negativo 45. es negativo, ¿no? 5 por 4, 20. ¿20 qué? 20x. 20. Menos 4 por 5 es menos 20. Y x por x, Aquí. x cuadrada. X cuadrado. Sí, porque son Sí, 2x. X al cuadrado. Menos 4 por 5, menos 20. Y x por x, x cuadrada. 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. X por X, X cuadrado. Más 36, ¿no? Menos 4x por 9. Menos 4. 45. Menos 45. Menos 45. Tenemos que multiplicar todo lo que está dentro por el 4. Menos 4. Menos 4 por 9. No era 45. Son 36. Sí, negativo, sí. Negativo. Y no olviden la x. Menos 4x por 9, menos 36x. Perdón. Ok, y esto se deja así, expresado de nuevo, menos 20x cuadrada, menos 36x. ¿Alguna duda? ¿Podemos hacer la E? Vamos a la E. ¿Cómo quedaría este resultado? 12. 10 más 6x más 3y. 12 por ¿Cuál sería? 6x. 12 por 6. ¿La E? ¿La E o la F? El inciso E. Pero 72x 72x más 36Y. más 3y. 36y. Correcto.
Y por Y así último, se queda. sí, así se deja expresado nada más, porque aquí no tenemos que resolver nada, no es parte de un problema ni nada, solo es la multiplicación. Ahora vamos con este. ¿Qué hago? Este primero el paréntesis. Claro. Se suma, ¿no? 32 más 8. Ajá. 40 Serían 40 por 5. por X. 5. ¿Seguros? 32 más 8. O 32 por 5. O primero, 8 por 5X, ¿no? o primero 32 por 5X. Aquí vemos que tengo una suma. ¿Qué estoy sumando? A 32 le voy a sumar todo esto. Entonces, de nuevo pensemos en jerarquía de operaciones. Nos vemos en jerarquía. ¿Qué nos decía primero la jerarquía? Resolver potencias. Potencias no tengo. Me salto al siguiente. Resolver las operaciones dentro de paréntesis, sí hay. Tengo una operación dentro de un paréntesis, pero no la puedo resolver porque es una variable con un número normal. Solo puedo dejarlo así. Me salto al siguiente. Resolver multiplicaciones y divisiones. Ah, eso sí lo puedo hacer. Multiplicaciones y divisiones. Tengo una multiplicación. Tengo a 8 que multiplica a 5x más 3. Entonces es como si ahorita ignorara el 32. Vamos a resolver esto. ¿Cuánto es 8 por 5x? 40X. 40x. ¿Y 8 por 3? 24. Ok, y ahora sí vuelvo al 32. Más 32. Y ahora sí, puedo hacer mis sumas. 32 más 24. 56. A mí, 56. 56 más 40x. Y esa es la respuesta. ¿De dónde salió el 56? De 32 más 24. Oh, Esto, son números normales que ya no puede ser nada. Tiene una variable. ya maestra, ya. Entonces, esto sí suele causar confusión muchas veces. Aquí, por ejemplo, a primera instancia, se veía como si debiéramos sumar 32 más 8. Pero si pensamos en jerarquía de operaciones, vemos que esto no es correcto, porque en realidad no estoy sumando 32 más 8. A 32 le estoy sumando toda esta expresión. Esta es una multiplicación que quedó así, y ahora sí le puedo sumar el 32. 32 más 24, 56, y dejo el 40x. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? Este es un repaso de unidades anteriores, pero veo que todavía había algo de confusión a la hora de hacer método de sustitución y de suma y resta. Por eso es muy importante recordar todos estos detalles que tal vez habían aprendido, pero de todas maneras no está de más recordar cómo se hacen todas estas cosas. Y pues eso es todo lo que estaba preparado para hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les pareció? No, ninguno. Muchas gracias. No. Muy bien. Entonces, Gracias por su apoyo. gracias a ustedes. Pues en este caso, como no vimos ningún tema nuevo, solo les diría que practiquen lo que vieron hoy, que le den otro repaso y pues empezaríamos tema nuevo la siguiente semana para que estén preparados. Okay. Gracias, Sí, maestra. gracias, maestra. Gracias a ustedes. Que tengan una buena semana. Qué bueno que tengan un bonito fin de semana. Vamos a ver. Hasta luego, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.